En este tutorial te enseño 3 ideas de manualidades navideñas que podemos hacer con bombillas que ya no sirven. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. En el vídeo anterior te mostré las 3 primeras hermosas y simpáticas ideas. Ya sabes que me ayudaría muchísimo si me regalas un me gusta, me escribes un comentario y compartes este vídeo con tus amigos. En esta segunda parte te regalo 3 ideas más totalmente diferentes, ya que reutilizaremos otro tipo de materiales reciclados para decorarlas. Y ahora vamos a descubrir cómo se hace. Empezamos con la idea número 4. Los materiales que voy a reutilizar son esta bombilla, este retazo o trozo de tela que me gusta porque es bastante brillante, cinta de tela metalizada en color dorado, un trocito de hilo o cordón, estas bolitas de hilos metalizados y otros materiales. Lo primero que voy a hacer antes de forrar es pegar este pedazo de hilo o cordón para poder colgar esta figura del arbolito. A un trozo de tela le voy a abrir un pequeño hueco por donde vamos a pasar el hilo. Con esta pieza de tela vamos a forrar toda esta parte, la parte que es roscada de la bombilla, de esta forma. Con un trozo más grande de la misma tela vamos a forrar la parte de vidrio de la bombilla. Vamos a ir pegando y frunciendo la tela para que nos quede de esta forma. Esta parte que nos sobra de la tela la vamos a cortar. Pegamos la cinta dorada por toda esta parte. De esta manera lo vamos a cubrir. Ya el adorno está terminado, ahora tan solo quedan los detalles decorativos. Yo le pegaré estas bolitas doradas que tenía en casa. Pegaré unas por la parte más ancha y luego otra que pasaré por dentro del hilo. Y para terminar le voy a pegar este trozo de cordón grueso. Y listo, ya el adorno para el arbolito está terminado. ¿A que se ve precioso? Además, se hace rapidísimo. Coméntame qué te ha parecido esta idea o si utilizarías otro tipo de materiales. De esta manera puedes hacer cuantos adornos quieras y decorar todo el arbolito. Vamos con la idea número 5. Voy a reutilizar esta bombilla y voy a aprovechar que es blanca para no tenerla que forrar. Antes de nada le voy a pegar aquí el cordón para poderla colgar. Fíjate cómo lo hago. Comprobamos que quede bien fuerte. Ahora vamos con la parte decorativa. Voy a reutilizar 2 rollos de cartón, uno más ancho que el otro. Metemos el que es más ancho y lo cortamos por aquí. Metemos el otro por dentro y lo cortamos a la altura de la bombilla. Dejamos la bombilla para después. Vamos a decorar ahora estas 2 piezas de cartón con esta tela blanca que es como de franela. La pieza pequeña la voy a forrar de esta forma. Y la pieza de cartón grande, antes de forrarla, le voy a dar unos pequeños cortes aquí arriba como si fueran pestañas. Estas pestañas las voy a ir doblando hacia adentro. Ahora sí, vamos a forrarla con la misma tela blanca. Voy a reutilizar esta tela con huequitos, que es como una malla o un tul. Y voy a cortar tiras largas con los extremos en diagonal. Doblamos estas tiras a la mitad. Y las amarramos a esta pieza así.
Hacemos como un pequeño nudo y ajustamos bien. Hacemos lo mismo con todas las otras tiras de tela. La idea es que nos quede algo así. Me parece como una falda o tutú de una bailarina de ballet. Si quieres, puedes dejar estos picos de diferentes tamaños o cortarlos todos a la misma distancia. También, si quieres, puedes pegar en esta parte detalles decorativos. Metemos esta pieza en la bombilla y la pegamos. Y metemos la otra pieza también. Pongo un poco de pegamento en esta parte. Para darle este toque brillante voy a utilizar esta pedrería que vamos a pegar en esta parte. Listo. Yo lo voy a dejar así. Si tú prefieres, puedes utilizar otro tipo de materiales, de otros colores, o ponerle un poco más de detalles decorativos o de brillo. Recuerda que la imaginación no tiene límites. Escríbeme abajo en un comentario qué te ha parecido esta idea. Vamos con la idea número 6. Voy a reutilizar esta bombilla, que es un poquito más grande, y esta tela roja, que es un tejido de punto o jersey, con la que vamos a forrar la bombilla de esta manera. Fíjate bien cómo lo hago, es muy fácil. Vamos poniendo puntitos de pegamento y vamos frunciendo la tela. Nos debe quedar algo así. Vamos a amarrar un hilo en esta parte para ajustarlo bien. Y luego le ponemos pegamento encima. Cortamos unas tiras de la tela blanca de diferentes grosores y las vamos pegando en esta parte. De esta forma vamos a hacer la cara de nuestro Santa Claus o Papá Noel. Y así vamos pegando las otras tiras de tela. Pegamos la parte de arriba para que quede de esta forma. Ah, y no nos podemos olvidar de poner aquí nuestro hilo o cordón. Comprueba que quede bien ajustado. Voy a usar este hilo de lana blanco y grueso para hacer lo que es la barba y el pelo. Calculamos más o menos el tamaño de los trozos que tenemos que cortar. Y empezamos pegando la barba. Y luego vamos a pegar en la parte de atrás lo que sería el pelo. Para que la barba se vea un poquito más tupida, le voy a pegar unos trocitos más. Voy a cortar un trocito para pegar el bigote. Cortamos los hilos para emparejar un poco la barba porque quedó demasiado larga. Así me gusta más. Para el cinturón voy a reutilizar esta tira de tela negra. Y para la hebilla voy a reutilizar la cinta dorada. Cortamos un trozo cuadrado. Hacemos dos pequeños cortes por donde vamos a meter el trozo de cinta negra. La hebilla la vamos a pegar para evitar que se deshilache y se mueva. Pegamos el cinturón al cuerpo de nuestro Papá Noel. Me encanta cómo se ve, pero bueno, ¿tú qué crees que le falta? El gorro, por supuesto. Lo vamos a hacer con un trocito de un rollo de cartón y que lo vamos a hacer un poquito más grande.
Para forrar esta parte voy a reutilizar esta espuma o relleno blanco. Este tipo de relleno también serviría para hacerle la barba, pero yo prefería hacerlo así para que se diferencie del pelo. Vamos a forrar toda esta pieza de cartón. Cortamos una pieza cuadrada de la misma tela roja y con un trocito de la espuma vamos a hacer una bolita o pompón. Para hacer el sombrero vamos a doblar la tela de esta forma y la vamos a pegar por todo el borde, pero antes vamos a hacer nuestra bolita o pompón. Pegamos la bolita en el extremo que vamos a doblar. Ponemos pegamento, doblamos y pegamos. Aunque vamos a dejar un espacio sin pegar, luego te explico por qué. Cortamos el gorro así para darle la forma. Y le damos la vuelta como si fuera un calcetín. ¡Qué lindo se ve! ¿A qué es súper fácil? Aquí está el huequito que dejamos sin pegar. Luego te muestro para qué lo hicimos. Antes debemos pegar estas dos piezas. Perfecto, ya nuestro gorro está terminado. ¡Qué lindo! Me encanta cómo se ve. Le voy a doblar la punta y le pondré un puntito de pegamento. Vamos a pegarle el gorro a nuestro Papá Noel. Y vamos a pasar el cordón por el huequito del gorro. Para eso lo hicimos, ¿ves? Yo creo que nuestro Papá Noel está casi terminado. Lo puedes dejar así o darle algún detalle más en la cara. Mira, por ejemplo, 2 trocitos de hilo para hacerle las cejas. Si quieres, con un lápiz o rotulador, le puedes hacer los ojos. Yo se los dibujaré así, como si estuviera sonriendo. Si prefieres, le puedes hacer los ojos de otra forma. Y con un polvo de maquillaje en color rosa, le voy a pintar un poco las mejillas. Me encanta cómo quedó mi Papá Noel, se ve súper tierno. Así se ven estos 3 adornos de Navidad en mi arbolito, junto con las muchas otras ideas que he hecho en años anteriores. Siempre reutilizando materiales reciclados. Espero que te hayan gustado estas 3 ideas y sobre todo que te animes a hacerlas. Recuerda que me ayudarías muchísimo si me regalas un me gusta, me escribes un comentario, compartes este vídeo con tus amigos por las redes sociales y para que no te pierdas ninguna de mis ideas, ya sabes, haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal. Y te invito a que visites mi blog crearyreciclar.com. En esta ventanita te dejo muchas ideas más. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!